Hola amigos. Esta mañana me he desayunado con una noticia que me ha desconcertado. Solo he leído el titular porque mi emoción era tan fuerte que me daban ganas de llorar. Pero de mala hostia. Este era el titular. Unidas Podemos teme que Sánchez se aleje de un fin de legislatura progresista tras la cumbre de la OTAN, y la masacre de Melilla. Unidas Podemos le pidió al Partido Socialista Obrero Español políticas más valientes tras el batacazo de la izquierda en Andalucía. El decreto anticrisis quedó en un plano secundario tras el incidente de los asesinatos en la valla de Melilla, las palabras de Sánchez, y la mayor presencia militar de Estados Unidos en España pactada entre el presidente y Joe Biden. Por no hablar de la traición de Pedro Sánchez al pueblo saharaui cuando pactó con Marruecos, lo que solo él sabe lo que pactó. Tengo que decir que pedirle a Pedro Sánchez, o a la socialdemocracia de cualquier rincón del planeta, que sea de izquierdas es como pedirle peras a un olmo. Esa fruta no nacería ni con injertos con ingeniería genética avanzada. Y al leer el titular, no me puedo creer que se pueda ser tan ingenuo. Además son como la peste, son contagiosos. No ha hecho más que aterrizar el ministro español de Exteriores en Chile, y la ministra chilena arremete contra Maduro y Venezuela. ¿Veis? Son como el COVID étnico, que solo ataca a los que se escoran demasiado hacia la izquierda. Los avances sociales, a la socialdemocracia solo se le pueden sacar de igual forma que a sus afines coetanos del neoliberalismo, enseñándole los dientes, y luchando aunque sí esté gobernando con ellos. Cuando a la clase trabajadora le cae encima el peso de un gobierno socialdemócrata, es como si nos cayera encima una losa que nos va a aplastar durante décadas. Porque son el lobo disfrazado de cordero. Y son más de derechas que el grifo del agua fría. Da igual la nación en la que gobiernen, todos están cortados por el mismo patrón. Este vídeo que vais a ver ahora lo subí al día siguiente del triunfo de Pedro Sánchez en las últimas elecciones generales. Os va a resultar curioso sobre todo si buscáis analogías con las socialdemocracias de vuestras naciones. Este es el vídeo tal cual, subido en abril de 2019. Hola amigos. Ayer España escribió de nuevo un triste capítulo para las aspiraciones de la clase trabajadora, y de las clases más desfavorecidas en general. El Partido Socialista Obrero Español tardó tan solo 5 minutos después de ganar las elecciones, en enterrar las aspiraciones de las personas que le votaron. Y yo francamente no salgo de mi asombro, de cómo sus bases que ayer le dieron una soberana lección a su líder Pedro Sánchez, que a mí me suena más falso que el líder de Grecia, Alexis Tsipras, y su partido Syriza. Así que quiero aclarar lo que digo, en base a destapar las falsedades de ese partido y la de todos sus últimos líderes incluido el actual Pedro Sánchez, que han sido, o son todos más de derechas que el grifo del agua fría. Pedro Sánchez solo es un sobreviviente de la debacle del Partido Socialista Obrero Español, que dejó su anterior líder José Luis Rodríguez Zapatero, de lo que hablaremos más adelante. Y en plena debacle emergió Pedro Sánchez trasladando a sus bases la vana ilusión de que era el líder más a la izquierda que el Partido Socialista Obrero Español había tenido desde la famosa transición española. ¡Qué desfachatez! Y no crean que lo digo por sus bases, que cualquier cosilla que les llegara para levantarles la moral, era un auténtico vendaval de aire fresco para ellos, ya que se enfrentaban a la tragedia de ver que sus dirigentes no eran más que una cuadrilla de neoliberales, más falsos que la mala moneda. Pero la irrupción de Podemos hizo despertar a las bases del Partido Socialista Obrero Español que en el fondo muchos de ellos sí que son socialistas de verdad, con acento marxista, pero que estaban secuestrados por la dictadura de los bipartitos neoliberales, y que al ver que Internet dejó con las vergüenzas al aire a su líder emblemático Felipe González. Sí, ese que había obligado a quitar de los estatutos el término marxismo para convertir al Partido Socialista Obrero Español en un partido neoliberal más. Como digo, el tal Pedro Sánchez ante la falta de sustancia ideológica de los líderes del Partido Socialista Obrero Español, se presentó para liderar el partido en contra del aparato del viejo partido, y en julio de 2014, fue elegido secretario general del Partido Socialista Obrero Español, tras derrotar en las primarias a Eduardo Madina y a José Antonio Pérez Tapias. Las ganó con un discurso encendido de izquierdas, y las bases se entusiasmaron.
Se hizo cargo del partido sin ser parlamentario, y ya en sus primeras elecciones como candidato a la presidencia tuvo malos resultados, ya que solo sacó 85 diputados, pero que sumados a los 71 de Podemos, podría formar un gobierno progresista, y más después de haber lanzado en la campaña electoral el lema del "no es no", en referencia a que nunca haría presidente de gobierno al líder de la derecha Mariano Rajoy. ¿Qué ocurrió? Pues ni más ni menos, que los dinosaurios del Partido Socialista Obrero Español le obligaron a no pactar con la izquierda de Podemos, con el que estaba en conversaciones para conseguir acuerdos de gobierno, pero de pronto y sin dar explicaciones, aparece un buen día sin avisar a nadie, y ante las cámaras se presentó con el otro líder de la derecha, Albert Rivera, y firmaron un pacto de legislatura dejando en la estacada a Podemos. Vamos, típico del neoliberal Partido Socialista Obrero Español. Cosa que Podemos con buen criterio no aceptó, y no fue elegido presidente, cargo que al final cayó en manos de la derecha española más reaccionaria. Y en un acto que en ese momento sí lo honró, presentó su dimisión como diputado antes de encumbrar a la derecha como le obligó la ejecutiva de su partido, que además más adelante le pegó un golpe de estado y lo destituyeron de secretario general, en una noche vergonzante para la historia de ese partido. ¿Y cuál no sería la sorpresa? Que Sánchez se volvió a presentar a las primarias con un discurso más radicalizado de izquierdas. Al punto que en todos sus actos de la campaña de primarias se cantaba la Internacional, algo que ni los más viejos de los lugares no lo habían cantado ni en sueños. Daba grima como sonaba todo a falso cuando les enfocaban las cámaras cantando la Internacional. Y el 21 de mayo de 2017 fue elegido de nuevo secretario general. También esta vez, sin ser parlamentario, ya que había dimitido unos meses antes. Hasta que ante la insoportable corrupción de la derecha, que tenía más miembros en la cárcel o encausados que en el Parlamento, decidió presentar una moción de censura que, con el apoyo de todos los partidos de la Cámara, excepto los de la derecha, consiguió hacerse con la presidencia del Gobierno de España, y de rebote volver al Parlamento en calidad de miembro del Gobierno. Al no poder sacar unos presupuestos generales del Estado, por la oposición de la Cámara, convocó las últimas elecciones que se celebraron ayer. Ganó, pero no puede gobernar en solitario, solo lo puede hacer con la izquierda de Podemos, o con lo que a él le pide el cuerpo, con la derecha de Ciudadanos de Albert Rivera, y ahora sí que no puede tener excusas para no querer gobernar con la izquierda porque los números y sus militantes le dicen que sí se puede. Y es cuando volvemos al principio, lo que pasó cuando Pedro Sánchez salió a celebrar el triunfo con su militancia. Ocurrió algo que yo nunca había visto en el Partido Socialista Obrero Español, que según hablaba del proyecto de futuro, la militancia ensordecedoramente le gritaba: "Nunca con Rivera, nunca con Rivera, nunca con Rivera". Y él, en una cobardía sin precedentes, no quiso confirmarles que les haría caso, y no conforme con eso todavía los provocó más, metiendo una coletilla para decir que el Partido Socialista Obrero Español nunca establecerá ningún cordón sanitario con ningún partido. Y fue contestado por su militancia de inmediato con gritos de: "Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede", que es el grito de guerra del partido de la izquierda de Podemos, y también le recordaron su lema preferido de "no es no, no es no". El no mojarse ante sus militantes no es un acto que le honre, aunque a mí más bien me parece que lo hizo con la esperanza de que Albert Rivera cambie de opinión y se decida a gobernar con él, que es lo que le gustaría, y esto a mí me parece que quiere decir que de izquierdas tiene, lo que yo de marciano, y de lo que se trata es de pillar cacho con los de su bola. Por lo tanto se puede decir que el Partido Socialista Obrero Español ha vuelto a ejercer de Partido Socialista Obrero Español, un partido más falso que la falsa moneda, que como Rivera no quiere gobernar con él, pues no está dispuesto a gobernar con la izquierda de Podemos en coalición, y desde luego, si esto ocurre, y yo fuese dirigente de Podemos, jamás investiría a un Pedro Sánchez para que gobierne en solitario, porque de la palabra de un líder del Partido Socialista Obrero Español, la historia dice que vale menos que nada. Por lo tanto iría a unas nuevas elecciones para que la militancia decida cómo quiere que sea el futuro Partido Socialista Obrero Español. Un partido de izquierdas como puede ser ayudado por Podemos, o un partido como ha sido siempre, desde que Felipe González lo convirtió en un partido neoliberal. Y que no olvidemos nunca a los españoles
que este partido junto con la derecha han gobernado España desde la restauración de la democracia hasta nuestros días, dejando a España en los primeros puestos de desigualdad, pobreza, paro, y demás parámetros. Y la han convertido en un país tirano para la clase trabajadora. Y que se resumen en algo así. En su día me preguntaba si debería disolverse el Partido Socialista Obrero Español por el bien de la izquierda. Ya que no tiene un calificativo agradable para definirlo, baste decir que las historias de miedo sobre el chupacabras no son nada comparado con los chupacargos de este partido. Ellos saben que el tiro de gracia se lo dio su triste líder José Luis Rodríguez Zapatero, el 10 de mayo de 2010, cuando abrió la veda de los recortes. Y tuvo la desfachatez de junto al líder de la derecha Mariano Rajoy, en un acto con nocturnidad y alevosía, modificar la Constitución española para que los bancos tengan prioridad a la hora de cobrar sus deudas y trato de favor, haciendo recaer el peso de la crisis en las clases más desfavorecidas, mientras le perdonaba a la banca 60 millones de euros que empleó para su rescate. Ese día todas las mujeres y hombres socialistas de todos los rincones de España se quedaron petrificados en sus asientos ante tamaña traición. Nunca podrían haber imaginado algo así. A nadie que se haya dedicado a analizar la trayectoria, abyecta ideológicamente de estos personajes que han dirigido el partido desde la transición hasta nuestros días, le ha pillado por sorpresa. El Partido Socialista Obrero Español no es más que un híbrido del Partido Popular, para amansar a la clase trabajadora al servicio de las oligarquías y multinacionales del mundo. Cuando en 2016 perdieron 6 millones de votos, intentaron que comprendiéramos el desastre, usando mil y una argucias, pero que ya no engañan a nadie más que a ellos mismos, que a eso han llegado, a engañarse a sí mismos algunos de sus dirigentes, pues aunque parezca mentira, todo este desastre social que le ha caído encima a España, ha sido posible gracias a la colaboración del Partido Socialista Obrero Español, que no le duele en prendas en ayudar a sus coetáneos de la derecha. Para lo que no le ha dado vergüenza sacar a pasear a su patético Cid campeador Felipe González, para engañar a los pocos nostálgicos que todavía hoy les apena abandonarlo, flaco favor a la izquierda. ¿Se puede ser más elocuente que lo que esas cifras dicen por sí solas? Perder 6 millones de votos como perdieron en 2016. Pero ¿dónde van estos personajes que han gobernado España durante 22 años y la han dejado en la indigencia? Y que a Pedro Sánchez, aunque haya recuperado algo, parece que la izquierda de Podemos le produce alergia. Todo el mundo defiende con más o menos orgullo su ideología. Claro que para defender algo hay que tenerlo. ¿Y el Partido Socialista Obrero Español, qué tiene ideológicamente? Y si lleva años renegando de sus orígenes ideológicos y traicionando a la clase trabajadora, nunca repasarán su propia historia, donde podrían recordar cosas como la negación del marxismo, o la de prometer cumplir con la memoria histórica y sacar a los muertos del franquismo de las cunetas, o la de los chanchullos con la Iglesia Católica que siempre prometen sacarla de las instituciones para luego terminar de monaguillos, o la apoteosis de Zapatero el 10 de mayo de 2010 traicionando a todos los humildes de España, o la de pasar de no levantarse al paso de la bandera yanqui, a ser los limpiagotas del imperio. A mí lo que más me solivianta es que se les llena la boca cuando dicen con orgullo que pertenecen a la socialdemocracia, y se les pone cara de como si la socialdemocracia fuese algo bueno, o más de izquierdas que el mismísimo Lenin. Así que los de Podemos tienen que estar, aparte de decepcionados con este Pedro Sánchez, tienen que estar indignados, porque mira, oye, que te estigmatice la derecha y te llamen comunistas radicales, ¿vale? Porque eso es un honor. Pero joder, que un partido que se dice de izquierdas como el Partido Socialista Obrero Español, huya de Podemos como si tuviese la peste. Eso dice mucho en favor de Podemos, y muy poco y mal de los neoliberales del Partido Socialista Obrero Español, a los que se les llena la boca hablando de su partido de 140 años. Como si este Partido Socialista Obrero Español fuese el mismo que creó su fundador, no se parecen ni en el blanco del ojo. ¿Tan fácil de engañar es la clase trabajadora para no distinguir el grano de la paja? Así que no queda más que felicitar a las bases del Partido Socialista Obrero Español que en la noche del triunfo electoral, le recordaron a Pedro Sánchez que tiene que mantener su palabra, de no pactar con nadie de derechas, y recordándole además el grito de guerra de las bases de Podemos. Algo es algo, y como diría aquel,
menos da una piedra. Pero no deja de ser patético que les dé bola a ningún partido de la derecha, que han conseguido meter en el Parlamento a la ultraderecha, y no les dolían prendas tanto al Partido Popular como a Ciudadanos, jactarse y decir que si conseguían mayoría de las derechas en el Parlamento, habrían el gobierno miembros de la ultraderecha. No le avergüenza a Pedro Sánchez siquiera pensar en gobernar con la derecha, pudiéndolo hacer con la izquierda de Podemos. ¿Tan cobarde será? ¿O por el contrario, tan de derechas será? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.